Me dicen si lo ven. Sí, ya lo podemos ver, René. Ok. Bueno, voy a quitar el video porque como tengo el micrófono en donde está la cámara para poder acercarme más. Ok. Em, entonces, pues intenté hacer esto un poco más dinámico, entonces me gustaría que si intervienen, pues para mí mucho mejor. Yo les voy a hablar un poco de la especiación de elementos potencialmente tóxicos, que suena pues muy raro, ¿no? Pero pues les voy a decir por qué es tan importante en todos los campos de la ciencia, ¿no? Yo estoy, como me presentó el doctor Sergio, trabajando en el Instituto de Geología, en la Estación Regional del Noroeste, y soy químico de formación y trabajo pues con minerales, con sitios contaminados, principalmente haciendo especiación, ¿no? Entonces les puse por aquí una introducción, hablar un poco sobre el impacto ambiental y a la salud que provocan estos elementos, algunas aproximaciones al análisis y técnicas con radiación sincrotrón, que es lo que más utilizamos, y algunos ejemplos de cómo lo hacemos, ¿no? Primero, pues si gustan preguntar o intervenir, igual no hay ningún problema. Igual me gustaría hacerles preguntas de repente para que estén pues ahí pendientes, ¿no? Entonces empezamos con la tabla periódica de los elementos, ¿no? Por ahí... ¿Perdón? No, nada. Ya. Ok. Bueno, empezamos con la tabla periódica, ¿no? Si ustedes se acuerdan de esto y de sus clases de la secundaria, la tabla periódica está dividida en grupos, ¿no? Y en general son estos que tenemos aquí arriba, ¿no? Los no metales, los metales y los metaloides. Si los ponemos en la tabla periódica, vemos, por ejemplo, que los no metales están agrupados del lado derecho de la tabla periódica. Si marcamos los metales, vemos que es la gran mayoría de los elementos que están en la tabla periódica, pero también están del lado izquierdo de la tabla periódica, ¿no? Y hay un grupo pequeño que denominamos metaloides, que tiene características propias de los metales y de los no metales, y que se ubican, si se fijan, entre estos dos, ¿no? Entonces vamos viendo que los elementos se clasifican de acuerdo a sus características y que están en la tabla periódica ordenados en un sitio particular, ¿no? Y eso quiere decir que comparten propiedades, que comparten estructura similar, ¿no? Y eso es lo que hace que se comporten como se comportan, ¿no? Hablando de ciencias ambientales, que seguramente ustedes habrán escuchado este término, también hablamos de una clasificación de metales pesados. ¿Qué tipo de elementos piensan que pueden caer en esta clasificación de metales pesados? ¿Alguien que me diga alguno por ahí? El plomo. El plomo, ¿no? Exacto. ¿Otro más? ¿A qué les suena cuando les hablan de metales pesados? ¿Alguien más que diga otro? El mercurio. El cadmio. El cadmio, el mercurio, exacto, ¿no? Si se fijan, todos tenemos como la noción de qué son los metales pesados, pero en realidad no hay una clasificación como tal. Si ustedes se ponen a ver los libros y ven presentaciones, buscan en internet, en realidad no hay un grupo definido, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de buscar todos aquellos que decían, esto lo hice hace como un año, ¿no? Ayer que estaba revisando ya veo que incluyen, por ejemplo, al bario también, ¿no? Si se fijan, en realidad en los libros van a encontrar que nos referimos a cadmio, a zinc, a los que me han mencionado, pero si se fijan, también cubre un espectro de los metaloides, ¿no? Y hablar de metales pesados que incluyen metaloides, que incluyen elementos alcalinotérreos, pues parece una definición que no es tan completa, ¿no? Y que no todos tenemos en la mente como el grupo específico, ¿no? Varía dependiendo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de macronutrientes, ¿qué elementos se les ocurre, ¿no? Que en teoría los macronutrientes, pues son los elementos que necesitamos los organismos para vivir, ¿no?
¿Qué tipo de elemento, por ejemplo, puede ser un macronutriente? El manganeso. El manganeso puede ser, sí. Cobre. El cobre, sí. Pueden ser algunos, por ejemplo, como el magnesio, el calcio, el potasio, el fósforo, el nitrógeno, el azufre, que son cosas que necesitamos en grandes cantidades, ¿no? Mientras que los que me mencionaron ahora se denominan como micronutrientes, porque son elementos que sí necesitamos para nuestras reacciones bioquímicas, pero en menores concentraciones, ¿no? Y luego podemos hablar de otra clasificación, que son los elementos emergentes, que son aquellos elementos que se están ahora utilizando mucho en la tecnología, por ejemplo, en las baterías, en los celulares, en las laptops, en las tabletas, y que son los nuevos elementos que vamos a considerar como contaminantes en el futuro, porque ahora se están, después de que utilizamos los celulares y las laptops, pues lo que hacemos es desecharlos, ¿no? Y estamos introduciendo al medio ambiente otros elementos diferentes de los que comúnmente nos preocupaban, ¿no? Como el arsénico o el cadmio. Ahora, en el futuro, quizá la investigación esté centrada en este tipo de elementos que ahora son extraños, pero que en un futuro van a ser problemáticos para el medio ambiente y para la salud humana, ¿no? Entonces, hablando de todas estas clasificaciones, nosotros podemos tomar otra clasificación que son los elementos potencialmente tóxicos y que esta clasificación incluye pues a todos los elementos de la tabla periódica. Con esto nos referimos a todos los elementos que puedan estar presentes en una matriz ambiental, ya sea el suelo, el agua, el viento, en los organismos, en las plantas, y que estén en concentraciones anormales. Y esas concentraciones anormales pues causan toxicidad, ¿no? Entonces, este concepto de elementos potencialmente tóxicos es un concepto mucho más amplio que incluye a todos los elementos de la tabla periódica que bajo ciertas condiciones, como la concentración, pueden llegar a causar efectos nocivos en el medio ambiente y en la salud, ¿no? Por ejemplo, para el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático aquí en México, dice que los elementos más preocupantes y que representan el mayor riesgo para los ecosistemas, pues son cosas que ya sabemos, ¿no? Cromo, cadmio, plomo, mercurio y arsénico. Y luego dice ahí que bajo ciertas circunstancias, zinc y cobre, ¿no? ¿Pero a qué se referirá con esas ciertas circunstancias, ¿no? Nosotros estamos también acostumbrados a que normalmente cuando hablamos de contaminación medimos la concentración total de los elementos, ¿no? Y medimos el contenido total en los suelos, el contenido total en el agua, pero vamos a ver más adelante que en realidad la concentración no es un buen indicativo de si esos elementos están causando alteraciones al medio ambiente o a la salud, ¿no? A eso se refiere con estas ciertas circunstancias, ¿no? Hay que tomar otras cosas en cuenta para decir o no si los elementos presentes en un sitio están causando toxicidad, ¿no? Son fuentes de estos elementos, pues cosas que ya sabemos también, ¿no? Los humos de las industrias, los lodos residuales, los fertilizantes orgánicos, los desechos de mina, los tiraderos electrónicos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se les ocurre que estos elementos causan toxicidad? ¿Alguien tiene una idea por ejemplo, por qué un elemento es tóxico o no? ¿O cuál es la característica que los hace tóxicos? ¿Alguna idea? Por ejemplo, el arsénico y el mercurio son teratogénicos que causan problemas cuando está en la formación del feto en el vientre de la madre. Sí, exacto. Sí, si te fijas, el arsénico, por ejemplo, no entró en la clasificación ni de macro ni de micronutrientes, ¿no? Son elementos que no necesitamos, aunque ya se sabe en investigaciones recientes que el arsénico sí participa en algunas reacciones bioquímicas muy específicas, o sea, sí lo necesitamos, pero en realidad no entra dentro de esta clasificación de macro y de micronutrientes, ¿no? Entonces, ya nos da una idea que los que causan toxicidad son los elementos ajenos a nuestro cuerpo, ¿no? Como el arsénico que acaban de mencionar. De hecho, si ustedes han llevado por ahí algún curso de geoquímica o algo así, se darán cuenta que los elementos más abundantes en el universo
y en la Tierra, por ejemplo, pues son elementos de peso liviano, ¿no? De peso atómico bajo. Y si se fijan, la vida está hecha de átomos, de elementos livianos. Entonces tiene sentido que la vida se haya formado a partir de elementos livianos y que los elementos pesados, como los metales pesados, que están en poca concentración en el universo y en la Tierra sobre todo, pues tiene sentido que sean los que nos producen toxicidad, ¿no? Y los que producen toxicidad al medio ambiente. Pero ¿qué diferencia a un elemento de otro, ¿no? Ya sabemos que el arsénico causa, por ejemplo, cáncer, ¿no? Como mencionó su compañera. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a un elemento de otro? En esencia, y si se acuerdan también de sus clases de la secundaria, todos los elementos están formados de partículas fundamentales, que en esencia son neutrones, protones y electrones, ¿no? Y dice que todos los átomos se pueden identificar por esta combinación de partículas subatómicas. Lo que hace diferente a un elemento de otro es la combinación y el número de partículas que tiene cada uno, ¿no? Y en esencia de partículas cargadas. Dice aquí, por ejemplo, que las propiedades de los elementos dependen básicamente del número de protones y de electrones. Quiere decir que, bueno, los neutrones están ahí, confieren peso, pero en realidad lo que confiere propiedades son las partículas cargadas, los protones y los electrones. Y en esencia, solamente los electrones. Entonces, lo único que diferencia a un elemento de otro es la combinación de partículas subatómicas. Pero los electrones, en esencia, el número de electrones que posea, lo hace comportarse de una manera o de otra, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los elementos que están en el grupo 1 de la tabla periódica, que serían los cationes, perdón, los elementos alcalinos, como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, todos estos comparten una configuración electrónica similar. Y si se fijan, en la tabla periódica están ubicados en un sitio en específico. Esto quiere decir que comparten propiedades. ¿Cómo qué propiedades? Por ejemplo, pueden ser cationes monovalentes. Cuando los pones en agua, forman cationes con una carga, ¿no? Y su tamaño aumenta de arriba hacia abajo, ¿no? Sin embargo, bueno, ya sabemos que todos estos elementos son altamente solubles, por ejemplo, en el agua, altamente reactivos, y eso se los confiere su configuración electrónica, ¿no? De hecho, si se acuerdan por ahí de esa tablita que siempre les ponían y que nunca entendíamos para qué era, de 1s2, 2s2, 2p6, si se acuerdan por ahí, eso no es más que dibujar el arreglo de los electrones de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, lo que va a ser tóxico a uno o a otro, ya vimos que una pista es que no sean elementos que tienen que ver con nosotros, ¿no? Que sean elementos pesados. Otra de las pistas es que sean reactivos. Si son altamente reactivos, como estos del grupo 1, por ejemplo, que forman cationes monovalentes que se solubilizan, pueden alterar las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo, ¿no? O el equilibrio del ecosistema. Entonces, otra pista de lo que los hace tóxicos es que sean altamente reactivos. Sin embargo, obviamente, pues hay más cosas que los hacen tóxicos, ¿no? Eso hablando de elementos, pero ¿qué sucede cuando tenemos moléculas, ¿no? Cuando tenemos moléculas, los electrones también se arreglan alrededor de las moléculas, ¿no? Y las moléculas pueden estar cargadas o no pueden estar cargadas, o pueden tener un polo o no pueden tener un polo. Si se acuerdan por ahí también, hay fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión de London, se forman enlaces covalentes, enlaces iónicos, metálicos, si se acuerdan de todo eso que les decía en la secundaria, ¿no? Pues todos estos procesos, todas estas fuerzas, son las que median la interacción de las moléculas con otras moléculas. Y si una molécula tiene polaridad o tiene carga, entonces puede interactuar con la solución, con el agua, puede interaccionar con membranas celulares, con tejidos, etcétera, ¿no? Y entonces puede intervenir en las reacciones bioquímicas alterándolas y causando toxicidad, ¿no? A nivel celular, a nivel del núcleo, incluso a nivel de ADN, etcétera, ¿no? Además, pues todas estas propiedades, ya sea de los iones o de las moléculas, hace que se comporten diferente en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos
un drenaje ácido de mina, que no es más que una solución ácida que contiene azufre y metales en solución. Bueno, pues estos metales en solución, dependiendo de su posición en la tabla periódica, dependiendo de si son reactivos o no, van a interaccionar ya sea con las arcillas del suelo, con la materia orgánica, uniéndose a grupos funcionales, formando enlaces con algunas superficies, interactuando con bacterias que pueden acumularlos o pueden transformarlos, pueden cambiarle, por ejemplo, el estado de oxidación. Entonces, lo que hace que alteren estos equilibrios también es su estado de oxidación, ¿no? Si es soluble, su estado de oxidación, por ejemplo, el pH del medio, esta solución que es altamente ácida también lo solubiliza, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, vamos como acumulando un montón de características que hacen que un elemento sea tóxico o no. Entonces, cuando nosotros vamos a un sitio y medimos la cantidad de elementos, por ejemplo, en el suelo o en el agua, y decimos que sobrepasa cierto límite y que entonces no debemos beberla o no debemos comer alimentos de ese sitio, pues en realidad no estamos siendo muy objetivos porque hay muchas cosas que importan más allá de la concentración, ¿no? Por ejemplo, la reactividad en el cuerpo, cuando nosotros consumimos un fármaco, un tóxico, pues pasa por una serie de procesos, ¿no? Por una absorción, cuando atraviesa membranas, por una distribución que es a través del flujo sanguíneo. Algunos fármacos, algunos metales pueden ser transformados, pueden ser cambiados de estado de oxidación y finalmente algunos se pueden unir, por ejemplo, a los huesos, como el caso del plomo, o pueden unirse a tejido adiposo, etcétera, ¿no? Y todo este proceso que siguen los elementos a través del cuerpo humano, pues también tiene que ver con el estado de oxidación, con la reactividad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queremos analizar un sitio contaminado, pues tenemos que hacernos un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera sería si la presencia de estos elementos genera consecuencias o no. ¿Cuáles son los factores que median estas consecuencias? Ya vimos que son muchos, ¿no? Que depende de si es reactivo, que depende de si el pH es bajo o alto, que depende si está formando moléculas cargadas, etcétera, ¿no? Después tendríamos que preguntarnos qué parámetros pueden medirse para detectar dichas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, una cosa importante sería cuántos elementos se solubilizan en agua, ¿no? Eso no necesariamente es la concentración total, pero nos permite saber, por ejemplo, cuánto se disolvería en el agua si llueve de repente, ¿no? O si se inunda de repente. Y en base a eso, pues tenemos que checar límites de referencia, que ya vimos que las concentraciones totales, pues no son un buen límite, una buena referencia. Y luego, ya que sepamos qué está sucediendo, que hayamos analizado todos los parámetros, pues podemos pensar cómo puede evitarse o cómo puede corregirse estas consecuencias, ¿no? Esto es un sitio, son dos sitios de aquí de Hermosillo, en Sonora, donde hay residuos de mina y donde, pues donde hay afectación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay suelos agrícolas, aquí hay un río, pues que se contamina continuamente, ¿no? Con metales pesados. Entonces, para estudiar estos elementos potencialmente tóxicos en el medio ambiente, pues podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Y podemos ir de cosas muy simples, como cuantificar, como medir concentraciones, que eso lo podemos hacer por técnicas espectroscópicas, como la absorción atómica, la fluorescencia de rayos X, el plasma de microondas, etcétera, ¿no? Eso nos permite tener valores y con esos valores podemos hacer, por ejemplo, factores de enriquecimiento, ¿no? Que eso nos permite comparar las concentraciones con el background del sitio, ¿no? Por ejemplo, con las concentraciones que normalmente deberían de estar ahí. Y eso nos permite diferenciar si el sitio está contaminado o si no está contaminado, ¿no? Si nos ponemos pues más piquis, podemos hacer uso de trazadores isotópicos, podemos hacer uso de muestreos estratégicos, podemos hacer uso de sistemas de información geográfica. Y ya no solo medimos la concentración, ¿no? Sino que podemos estudiar su distribución en el espacio. Y aquí, por ejemplo, en este mapa de temperatura, podemos localizar sitios que tienen altas concentraciones o que superan ciertos límites
y entonces podemos aplicar la remediación o podemos atender estos sitios específicos sin despilfarrar recursos y haciéndolo pues específicamente, ¿no? Ya vimos que las concentraciones pues no son una buena referencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos medir su movilidad y su accesibilidad. ¿Y esto qué significa? Pues que sean móviles significa que se solubilicen en el agua, ¿no? Entonces, podemos hacer algo tan sencillo como tomar un poco de suelo, ponerlo en el agua y agitarlo un poco y después medir en el agua cuántos elementos están, cuánta concentración está presente, ¿no? Y eso nos permite saber, como les decía, escenarios, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve, cuando se inunda, cuando alguien descarga algo ácido, cuando se descargan aguas de desecho, etcétera, ¿no? Podemos hacer extracciones fisiológicas. ¿Esto qué significa, no? Nosotros podemos consumir a lo mejor un suelo contaminado, pero no sabemos qué sucede en el estómago, no sabemos qué sucede en el intestino. Lo que podemos hacer entonces es hacer in vitro una solución fisiológica y podemos simular el contenido del estómago, podemos simular el contenido del intestino. Por ejemplo, el estómago lo podemos simular con algo de proteínas, con ácido clorhídrico a un pH de 1.5. Ponemos el suelo y vemos cuánto se solubiliza en esa solución fisiológica. Y entonces podemos saber si una persona que accidentalmente consume ese suelo o respira, por ejemplo, ese polvo, a cuánta concentración realmente va a estar en contacto con el organismo y cuánto le va a afectar, ¿no? Y así como podemos hacer del estómago, pues podemos hacer del sudor, de la saliva, de la solución de los ojos, del sudor de la piel, del colon, de lo que se les ocurra, ¿no? Con tal de poder definir en qué parte de su proceso o de su paso por el organismo puede solubilizarse más, ¿no? También podemos hacer uso de biomarcadores. Podemos poner plantas en el suelo, por ejemplo, o cosa que hemos hecho, utilizar lombrices, por ejemplo, que son hipersensibles a los metales pesados y que muestran inmediatamente afectación en su epidermis, en su comportamiento o en su motilidad. Y podemos saber si ese suelo, sin medir concentraciones o para complementar, si es apto para que los organismos como las plantas o las lombrices puedan vivir ahí, ¿no? Y si nos ponemos ya muy específicos, lo que podemos hacer, pues es hacer la especiación química, ¿no? Y esta especiación química significa definir hasta el punto atómico y molecular qué especies o qué moléculas tenemos presentes, ¿no? Ustedes sabrán, por ejemplo, que el arsénico tiene dos estados de oxidación, ¿no? Que es el arsénico 3 y el arsénico 5. Y si lo encontramos como arsénico 3 o arsénico 5, sus consecuencias son diferentes, ¿no? Lo mismo sucede con el cromo 3 y el cromo 6. Uno es cancerígeno y el otro no. Entonces, es importante saber cuál es el estado de oxidación, por ejemplo, y en otros casos es importante saber, por ejemplo, si son sulfatos, si son carbonatos, y más allá también podemos estudiar si su estructura es, por ejemplo, si hay sustituciones isomórficas, si está deformado, si es cristalino. Todo eso hace que sea más soluble o menos soluble, o que sea más tóxico o menos tóxico, ¿no? Entonces, a las últimas consecuencias que podemos llegar con esto es hacer especiación química y determinar qué forma o qué forma tiene la molécula, si es un sulfato, si es un fosfato, etcétera, y eso nos permite determinar si hay una afectación específicamente, ¿no? Entonces podemos hacer un montón de cosas para saber cómo interactúan estos elementos con los animales, con las plantas y con los microorganismos, más allá de solo medir concentraciones, ¿no? Entonces, podemos hacer todo lo que ya les dije, ¿no? Podemos determinar, podemos hacer también diferencia entre dos cosas, ¿no? Una que son formas químicas y otras que son especies químicas. Las formas químicas son un grupo de sustancias o un grupo de moléculas que comparten ciertas características, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que son sulfatos, ¿no? Pero pueden ser sulfatos variados, ¿no? A eso se refiere las formas químicas, a grupos que comparten ciertas características. Por ejemplo, podemos decir que son formas solubles, todas las que se solubilizan en el agua, ¿no? O formas reducibles, todas aquellas que son susceptibles de
de reducirse, ¿no? O oxidables de oxidarse o asociadas a la materia orgánica, ¿no? Y la especie química, pues nos dice con nombre y apellido de qué se trata, ¿no? Si es un carbonato de plomo 2, si es un arsenato de plomo, etcétera, ¿no? Ambos nos proporcionan información, pero lo más fino es determinar las especies químicas. Porque es importante, por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí de plomo, vemos que en el suelo pueden existir sulfuros, sulfatos, óxidos, carbonatos, y si se fijan aquí abajo hay una línea que dice biodisponibilidad, que esta línea de biodisponibilidad significa cuán disponibles están para que los organismos puedan tener contacto con ello. Entonces, no es lo mismo tener óxidos de plomo que tener sulfuros, que tener plomo metálico. Si tenemos gran cantidad de óxidos, pues entonces nos preocupamos un poco porque es probable que se solubilice, es probable que entre en las plantas y es probable que entre en la cadena trófica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un acercamiento de esto con el SEM, ¿no? El SEM nos permite estudiar a nivel de micras y nos permite hacer, por ejemplo, con energía dispersiva, hacer mapas elementales e incluso nos permite hacer fórmulas empíricas, es decir, podemos hacer estudios de proporciones y más o menos llegar a decir si se trata de un carbonato, si se trata de un sulfato, etcétera, ¿no? Y luego podemos hacer cosas con sincrotrón. Con el sincrotrón podemos saber todo, ¿no? Podemos saber si se trata de un arsenato, de un fosfato, podemos saber incluso si está deformado, si es cristalino, si no es cristalino, y podemos saber en el espacio hacer mapas con grado de detalle de nanómetros, ¿no? Entonces con esto podemos estudiar dentro de las células, fuera de las células, dentro de un mineral, si está absorbido sobre ciertas superficies, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a hablar un poco de dónde viene esta radiación sincrotrón, ¿no? Cuando nosotros... Mande. No, nada, nada. Okay. Cuando nosotros hacemos un experimento, utilizamos la espectroscopía, ¿no? La espectroscopía no es más que la interacción de la luz con la materia. En el caso más simple, podemos usar, por ejemplo, una reacción colorimétrica, en donde utilizamos la luz del sol. Nuestra muestra, pues, es un cambio de color. Los amplificadores, en este caso, son los lentes del analista. El detector, en este caso, pues, son los ojos del analista. Y quien procesa si hay un cambio o no, pues, es el cerebro, ¿no? La mayoría de las técnicas de laboratorio, por ejemplo, aquí lo único que sabemos es si ha cambiado de color o no. Y eso significa si se ha oxidado o se ha reducido, ¿no? Pero eso no nos permite llegar hasta el punto de saber de qué molécula se trata, ¿no? Entonces, la mayoría de los equipos de laboratorio que vemos en las universidades, pues lo que hacen es utilizar amplificadores potenciados, utilizar detectores con más sensibilidad, utilizar computadoras que nos permiten aproximarnos a otro nivel de escala, ¿no? A nivel de escala microscópico. Pero casi ninguno se fija en la fuente de luz, porque quizá la fuente de luz más potente que tenemos disponible, pues es la luz del sol, ¿no? Pero ¿qué pasa si utilizamos una fuente de luz que sea mucho más potente que el sol? Esto equivale a tener una foto con HD o sin HD, ¿no? Si nosotros aumentamos el número de fotones, podemos tener mayor resolución, ¿no? ¿Y de dónde sacamos esa radiación que es más potente que el sol? Pues esa radiación existe en el universo y se llama radiación sincrotrón, ¿no? Por ejemplo, si nosotros medimos la luz o la radiación en función de la brillantez, que la brillantez no es más que el número de fotones por área por unidad de tiempo que nosotros depositamos sobre cierto sitio, ¿no? Por ejemplo, una vela tiene alrededor de 1.000.000 de fotones, ¿no? 1.000.000.000, perdón, de fotones. Si nosotros vemos al Sol, pues está a 3 órdenes de magnitud más arriba, ¿no? Pero la radiación sincrotrón, por ejemplo, está del orden de 1.000.000 de veces más fuerte que la luz del Sol. Esto nos da un montón de fotones por un área pequeña y nos permite ver todo con mayor resolución. Esto significa que nosotros ya no solo podemos ver a nivel atómico y molecular, sino que incluso podemos ver a nivel subatómico y podemos estudiar la materia a ese nivel. Y como les decía, pues esto equivale
a tener una fotografía con HD y sin HD, ¿no? Podemos ver con más detalle y podemos ver profundamente, ¿no? Entonces, la radiación sincrotrón nos permite estudiar la materia a niveles subatómicos y con ello podemos obtener, por ejemplo, lo que nos tardaría una tesis entera de 2 años de saber si se trata de un sulfato o de un fosfato, aquí podemos saberlo en un par de minutos, ¿no? Porque tenemos mucho mayor resolución. Pero, ¿de dónde se genera, no? Les decía que esta radiación sincrotrón ya existe en el universo, no es que nosotros la hayamos inventado, y existe específicamente en los pulsares, ¿no? Que los pulsares son algunas estrellas que están en el universo y que tienen un campo magnético por el cual pasan partículas cargadas, ¿no? Y se aceleran a la velocidad de la luz. Cuando se aceleran a la velocidad de la luz, emiten radiación con fotones, con una gran cantidad de fotones, ¿no? Una antena de radio, por ejemplo, funciona de esta manera, ¿no? La teoría detrás dice que si tú mueves a la velocidad de la luz o a determinada velocidad una partícula cargada y de repente la desvías de su trayectoria, los fotones aparecen alrededor, ¿no? ¿Qué sucede en una antena de radio, no? Si se fijan aquí, la antena de radio, como ustedes las han visto, pues son unas torres, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Pues se hace circular electrones, que son partículas cargadas, de arriba hacia abajo, como muestra este dibujo, y cuando tú la desvías de su trayectoria, es decir, de arriba hacia abajo, pues entonces emite esta radiación. Lo mismo sucede en los pulsares. Aquí las partículas electrónicas pasan a través de un campo magnético. Esto sucede con las antenas de luz, perdón, con las antenas de radio, pero si se fijan, esta radiación solo es emitida, es emitida en todas direcciones, cuando en una antena de radio, pero si nosotros aceleramos las partículas a la velocidad de la luz, entonces esta radiación solo se emite en una pequeña área, y eso hace que esté cargada de fotones y que podamos analizar la materia, ¿no? Esto se hace aquí, pues utilizando tubos cubiertos de magnetos en donde circulan electrones que alcanzan la velocidad de la luz. Si se acuerdan, les dije que cuando las desvías de su trayectoria emiten radiación. ¿Cuál es la manera más efectiva de desviarla todo el tiempo? Pues en un círculo, ¿no? En un círculo todo el tiempo cambia de dirección y eso significa que todo el tiempo emite radiación. Entonces, los laboratorios se construyen de manera tangencial y cada uno aprovecha la radiación que se genera de estas partículas cargadas, ¿no? Esta es la apariencia, por ejemplo, del sincrotrón de Francia. Si se fijan, aquí están los laboratorios de manera tangencial. Los electrones están acelerándose en todo este círculo y emitiendo radiación, y cada laboratorio, que sería una de estas líneas, aprovecha esa radiación para estudiar la materia. Este es el ELETRA, el sincrotrón, perdón, este es el SRF de Francia. Este es el sincrotrón de Berkeley, en California, que es mucho más pequeño. Si se fijan aquí, ven el auto, pues en realidad es una escala más o menos grande, pero si se fijan aquí, pues aquí están los autos, ¿no? Entonces tiene un diámetro gigantesco, ¿no? Este es el... Y el otro también es perro. Ahora. Mándale. Este es el otro, ¿no? El de Italia, que está entre estos dos tamaños. Si se fijan, todos son un círculo, porque en el círculo aceleran los electrones. La otra cosa importante de esta radiación sincrotrón es que tiene todo o casi todo el espectro electromagnético. Es decir, que nosotros podemos tomar radiación infrarrojo, radiación visible, radiación ultravioleta, todo lo que queramos lo podemos tomar de ahí. Entonces hay laboratorios que se dedican a estudiar, por ejemplo, organismos o células, y para ello pues utilizan la radiación ultravioleta o la radiación visible, ¿no? Pero nosotros que estudiamos los elementos en sí, pues tenemos que utilizar rayos X, porque los rayos X tienen longitud de onda que se acerca a esas escalas atómicas y subatómicas, ¿no? Entonces nosotros podemos elegir lo que sea. En esencia nosotros utilizamos dos técnicas, que es la microfluorescencia a rayos X que es esta de aquí arriba, con el cual podemos construir mapas elementales con alto grado de detalle, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, en esta hoja, que las venas primarias están compuestas de hierro, que está coloreado en rojo, las venas secundarias tienen un poco de hierro y potasio,
que las partes muertas de la hoja están formadas esencialmente de calcio y las partes vivas contienen potasio, etcétera, ¿no? Lo mismo podemos hacer con un mineral. Y luego utilizamos otra técnica que se llama absorción de rayos X, ¿no? Que es esta de acá abajo. Aquí lo que hacemos es hacer incidir la radiación del sincrotrón sobre un átomo. Este átomo, pues, tiene otros átomos alrededor. Cuando excitamos al átomo de en medio, pues empieza a emitir ondas de fotoelectrones que chocan con los electrones alrededor y que emiten como respuesta a otras ondas, ¿no? Estas interacciones que hacen unas ondas con otras, las ondas que van y vienen, nos permiten hacer como un sonar y nos permiten determinar estructuras de manera tridimensional. Entonces nosotros podemos reconstruir tridimensionalmente, como esto que ven acá a la derecha, moléculas desde cero, ¿no? Y esto nos permite estudiar y definir qué especies químicas encontramos y qué características moleculares están dentro de esa materia, ¿no? Estos choques de ondas pues producen estos espectros que son ondulatorios y que si utilizamos métodos matemáticos podemos con estas estructuras reconstruir una celda unitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya eran 40 minutos, pero bueno, ya rápido les digo de algunos ejemplos, ¿no? De cómo utilizamos esta radiación sincrotrón. Por ejemplo, en León, que ustedes sabrán que es donde se produce mucho zapato y cosas de piel, una de las cosas que utilizan frecuentemente pues es las sales de cromo, ¿no? El cromo para curtir. Cuando se desecha esto en los ríos, pues de repente vemos como ríos coloreados de amarillo, que son las sales, por ejemplo, de cromo 6, que son amarillo naranjas, y las sales de cromo 3, que son verdes, ¿no? Por ahí podemos ver algunas. Entonces, aquí lo que se nos ocurrió es utilizar girasoles para captar cromo 6 en plantas, ¿no? Y lo que hicimos pues fue poner plantas de girasol en tubos con solución contaminada con cromo y estudiamos por sincrotrón cómo se distribuía el cromo, ¿no? Si se fijan, esto es un corte de una de las raíces primarias y aquí está descrito el sistema, aquí está el xilema, el córtex, etcétera, y nosotros hacemos un mapa en el sincrotrón con el cual podemos, si se fijan, dibujar estas estructuras. Aquí está el xilema, aquí está el córtex, aquí está la pared celular, y podemos poner en rojo el cromo, ¿no? Y si se fijan, ¿dónde está el cromo, no? El cromo está en las paredes de la raíz, el cromo está en el xilema, entonces podemos asumir que, por ejemplo, el cromo se transporta a través del xilema y penetra también por la raíz, por la epidermis, ¿no? También con esto podemos tomar espectros en cualquiera de estos píxeles y entonces podemos saber, por ejemplo, si afuera en la pared hay cromo 6, podemos saber si adentro hay cromo 3, incluso podemos saber si es una molécula orgánica o inorgánica y con eso podemos saber cómo las especies o las moléculas de cromo van transformándose a medida que pasan por los diferentes tejidos y órganos de la planta, ¿no? Si hacemos otros mapas de temperatura, podemos saber dónde hay altas concentraciones de cromo y dónde hay bajas concentraciones. Entonces podemos también un poco inferir cómo es que pasa a través o qué tipo de órganos son los que lo atraen, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que se encontraba altamente unido anillos de lignina que forman parte del sistema circulatorio de la planta, ¿no? Otros ejemplos son con nanopartículas, ¿no? Por ejemplo, las nanopartículas de plata, que luego las encontramos en muchos productos. Yo me acuerdo de un desodorante, por ejemplo, de Axe, que decía que tenía nanopartículas de plata, y eso evitaba pues la sudoración y el mal olor, ¿no? Porque tiene un efecto bactericida, pero sin embargo, pues, si se fijan, el desodorante nos lo ponemos en las axilas, que es una parte de la piel altamente permeable. Entonces, las nanopartículas pueden atravesar estas membranas y entrar al organismo, ¿no? Aquí hicimos un experimento con lechuga, con plantas de lechuga, que normalmente nosotros las desinfectamos con esas gotas que nos venden en el súper y que también tienen nanopartículas de plátano. Una de las, vimos, por ejemplo, que esas nanopartículas son capaces de entrar a través de los estomas de las hojas de la lechuga y depositarse en los tejidos. Entonces se concentran y nosotros consumimos la lechuga con las nanopartículas dentro de su sistema, ¿no? Ya para no entretenerlos tanto, pues les digo de otros ejemplos rápidos, ¿no? Por ejemplo, hemos estudiado cómo las nanopartículas de plata, o de cobre, cómo el cobre se transfiere a través de la cadena trófica.
Entonces, en este experimento, por ejemplo, pusimos diferentes formas de cobre, de óxidos, de minerales, de nanopartículas, de polvos químicos, etcétera, en un suelo. Y luego plantamos lechuga y vimos cómo se transfería el cobre a la lechuga, y luego la lechuga se las dimos a los grillos, y luego los grillos se los dimos de comer a las lagartijas, ¿no? Y el estudio trató de ver qué tipo de cobre es más susceptible de entrar a la cadena trófica y qué tan rápido lo hacen, ¿no? Vimos, por ejemplo, que haciendo algunos cortes y viendo en el sincrotrón, pues también vimos una distribución del cobre que entraba por la epidermis y por las raíces secundarias de la planta. Vimos, por ejemplo, en el córtex del grillo, que el cobre tiene predilección por ciertos órganos del tórax, que por ejemplo las nanopartículas de plata son de cobre, perdón, son las que pasan más rápido y que llegan hasta las lagartijas, etcétera, ¿no? Otras aplicaciones que hemos tenido, por ejemplo, este es un artículo en donde estudiamos papiros egipcios, ¿no? Que este es un trabajo de una persona que estudiaba un doctorado en la Universidad de Copenhague y que pues él no es científico de laboratorio, sino más bien como historiador, y lo que quería era saber si estas ciudades del antiguo Egipto, que eran Teptunis y Jebelein, tenían contacto entre sí, y una forma de saber si tenían contacto era leer sus papiros, ¿no? Y en esos papiros tenían recetas para preparar tinta de papiro. Entonces se les ocurrió que podíamos estudiar la tinta a nivel atómico y molecular para saber y descifrar cómo la preparaban, ¿no? Entonces se metieron papeles pequeños de papiro y se estudiaron con el sincrotrón. Y vimos, por ejemplo, qué elementos componen la tinta. Vimos que uno de los elementos que componía la tinta era el cobre, ¿no? Si se fijan, esta figura de aquí arriba a la derecha es una escritura, la metimos al sincrotrón y vimos que coincide altamente con el cobre, ¿no? Si se fijan, es la misma forma. Estudiando su especiación y estudiando todo eso, descubrimos que hacían la tinta mezclando 3 minerales que pues se consideran atractivos, ¿no? Como la azurita, la malaquita y la cuprita, que son estos 3 que están aquí. Pues lo que hacían al final era triturar estos minerales, ponerle una planta, que esa no logramos descifrar, pero lograban mezclar estos minerales con una planta y lo calentaban a altas temperaturas. El ingrediente principal de la tinta de papiro era la cuprita, por ejemplo, ¿no? Y le seguía, por ejemplo, la malaquita. Y al final, pues ponían un poco de azurita. Entonces, como que cada quien tenía su receta para preparar la tinta más duradera. Al final se concluyó que pues, las ciudades no compartían este tipo de información porque no hubo coincidencias entre las recetas de un sitio y de otro. Pero bueno, o sea, al final se puede estudiar todo, ¿no? Hemos estudiado, por ejemplo, los cristales gigantes de Naica, que son los que están en Chihuahua, y la idea aquí era ver cómo es que dejaban de crecer, entonces los metimos al sincrotrón para ver de qué estaban compuestos, qué contaminación tenía. Hemos trabajado, por ejemplo, otras cosas. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con biomateriales a partir de huesos de ganado vacuno que se utilizan como microfertilizantes y como absorbentes de metales pesados y de sales. Y con el sincrotrón, pues estamos viendo todos los procesos de absorción, cómo actúan, si por ejemplo cuando absorben metales esto es duradero en el tiempo, etcétera, ¿no? O sea, en fin, una serie de aplicaciones en todos los campos, pero todos relativos hacia la especiación de los elementos, que al final es lo que controla su comportamiento en el medio ambiente y en la salud humana, ¿no? Creo que ya me pasé un poquito, pero pues sería todo de mi parte. Si tienen preguntas, adelante.